Bien, señores, ustedes saben que le hemos dado seguimiento a ese tema de la deuda porque realmente consume aproximadamente un 3% del Producto Interno Bruto, un 26% de los ingresos, 190.000 millones de pesos prácticamente el servicio de la misma. Entonces, nosotros a la fecha de hoy tenemos 47.618 millones de deuda externa e interna del sector público no financiero. Ahí no está la deuda del Banco Central. Por eso cuando se habla de la consolidada es que se llega a aquel, y eso es un 53% del producto. Entonces el gobierno estableció un déficit, hizo unos ahorros, supuestamente dejó de gastar en unas cosas que tenía que haberlo, y entonces en estos días se han aprobado, en este año, ya en los días que va de este año, más 500 millones de dólares de deuda. En el año pasado se aprobaron 1.498 millones, supuestamente para enfrentar el COVID, 1.500, vamos a redondearlos. Ahí estaban las vacunas, ya estaban préstamos para apoyo presupuestario del BID, como de la agencia francesa. Hay un paquete. En realidad se han aprobado en esta administración del presidente Abinader como 14.000 millones de dólares. Pero el año pasado solamente habían estos 1.500 millones aproximadamente para el COVID. Se pueden desglosar cuáles préstamos aquí, acá y allá. Pero ese saldo de deuda externa e interna, o sea, bonos emitidos en pesos y bonos emitidos en dólares, de 47.000 millones de dólares. Es un 52, 53% del Producto Interno Bruto. Entonces, claro, como la economía creció aproximadamente de 78.000 millones de dólares a 92.000, 94.000, este año por eso bajó la relación deuda-Producto Interno Bruto de 66 que estaba o 69 aproximadamente a 61%. Eso es bueno. Ahora usted tiene que estar consciente de que cuando vayamos a renovar ahora, vienen incrementos de la tasa de interés en la Federal Reserve, ya nosotros hemos incrementado la tasa aquí localmente, entonces ese es un problema que los economistas lo discuten. Dice Henry Hebrard, el amigo Henry, que en el presupuesto de este año se está dedicando 2 veces más dinero al pago de intereses que al presupuesto de salud. Ven, deuda por un lado, petróleo por otro, la cañada de Guajimía que les decía ahorita. ¿Se dan cuenta ustedes? Si entramos y arreglamos eso, se enferma menos gente, gastamos menos en el presupuesto. ¿Ve? Entonces eso es lo que le quería decir. Pero también hay opiniones que uno a veces, dice Luis Vargas, que es economista de INTE, que eso es un proceso inercial que se va a detener cuando colapse la economía. Jesús, María y José, Dios mío, qué cosa tan grande. Que esta es una economía parasitaria que depende de los dominicanos que radican en el exterior y las zonas francas y las exportaciones y la inversión extranjera directa y el turismo, Luis Vargas. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Banco Central y empecé a estudiar mi maestría en economía, que había un profesor, el profesor Munguía, un cubano, cura, que le dio clase prácticamente a todos esos famosos economistas nuestros dominicanos por ahí, que yo a veces leía cosas y no entendía. Le decía, padre, mire, y me decía, Francisco, eso no es economía, eso es política. Esto es Nostradamus. Es un proceso inercial que se va a tener cuando la economía colapse, oiga usted. Usted ve que hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Bien, pero ante esa situación, 1.500 millones para el COVID en el año pasado, 13.000 millones y tanto, 47.000 millones de deuda interna y externa, esa es una realidad que la tenemos. Entonces, ¿qué dice la CEPAL? Que República Dominicana es uno de los países con mayor porcentaje de su deuda denominada en dólares. Es verdad que tenemos de los 47.000 dólares y pesos, pero que en cuanto al Estado Dominicano, el 70% de la deuda de esos 47.000, 7 por 4, 28, casi 30.000, era en dólares. Y entonces, que eso adiciona una presión adicional a las cuentas fiscales, ¿verdad? Que nosotros solamente estamos por detrás de Panamá, que tiene un 98%, de Ecuador, que tiene un 88%, y de Paraguay, que tiene un 83% de su deuda denominada en dólares. Lo que pasa es que Panamá, Ecuador y Paraguay están dolarizados. Son economías en donde circula el dólar. Igual que El Salvador, que depende 100%
de otras economías su financiamiento. O sea, ellos no emiten pesos, nosotros emitimos, tenemos un 70% que es dólar y otro 30% que es peso aproximadamente. Entonces, la deuda alcanzó un 53%, esa deuda alcanzó 53% del Producto Interno Bruto y se compara con la de los países latinoamericanos, nos mejoramos en un 1% que está en 54% el promedio. Entonces, ese escenario es lo que yo digo, tenemos que ser cautos, tenemos que ser cautelosos porque ahí viene la Federal Reserve a incrementar las tasas de interés. Entonces, dice la CEPAL, para que ustedes vean, que al cierre del año este escenario se ha complejizado, yo no sé si esa palabra existe, pero bueno, se ha complejizado con un aumento generalizado de las tasas de interés a lo interno de las economías. Nosotros le subimos 1.5, de 3 que estaba a 4.5 es un 50%. Y tipos de cambio más débiles, no es el caso nuestro, con posibles efectos sobre la gestión de la deuda a mediano plazo. Ven, entonces esas son cosas con las que hay que lidiar. Y la CEPAL dice que llamó a los países a implementar medidas para reducir la inflación y a mantener mayor coordinación, porque en el caso nuestro, dice, la República Dominicana fue el segundo país de Centroamérica donde más aumentaron los precios en el 20 y en el 21 con 7.9%, solo superado por Cuba, que registró una inflación de 72.5%, imagínate, y Venezuela, el viaje. Entonces, ese incremento del índice del precio del consumidor por encima del promedio de la región, que fue de 6,4%, a quien más afecta son a los de menores ingresos, que dependen de un salario que no se indexa hasta final de año. Te pasas un año agarrando cañazos, cuando viene el año que viene te hacen un ajuste por inflación, pero ya tú perdiste todo ese poder adquisitivo durante ese año. Entonces, quien depende de, imagínate, pensión que no se te indexa, estás frito. Entonces, por eso, esos aumentos de precios, la inflación es un impuesto regresivo, afecta a los más pobres y por eso en ese caso nosotros crecimiento, bien, pero ahí es donde tenemos, yo lo he dicho y le digo a las autoridades que tienen que enfocarse. ¿Por qué nosotros, ceteris paribus, como dicen los economistas, en igualdad de condiciones, tenemos la inflación más alta de la región, la segunda, comparado con Cuba, que eso ni siquiera compararse? Entonces, ese es un tema que hay que prestarle atención. Y la CEPAL, eso es un informe que se llama Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Entonces, alerta sobre eso. ¿Por qué aquí uno se pregunta, están bien todas las cadenas de suministro, todos los problemas externos? El petróleo, por ejemplo, ayer cerró con una pequeña baja en 80, estamos en los 80. Bajó .25 y cerró en $82.43. Hoy, esta tarde, le subimos la semana pasada y ustedes pueden estar seguros de que habrá que subirle el precio a los combustibles de consumo doméstico esta tarde. Ahorita el Ministerio de Industria y Comercio, Hito, que andaba con una formulita por ahí cuando era politicaba en la oposición, le ha dado en la cara durísimo esto. Y él no tiene la culpa. Eso es una costumbre política, decir unas cosas y hacer otra. Y después, por obtener beneficio, a lo mejor él no pensaba que iba a llegar al poder. Y llegó y ahora tiene él que cargar con eso. Y la gente lo relaja y se ríe. Importante la información del Banco Central de que esos cambios en el tipo de apreciación pequeña, ligera en la moneda, se ven a cambios estacionales. Y que el banco está ready, dispuesto, con más de 13.000 millones de dólares en reservas internacionales netas, a intervenir el mercado en cualquier momento. Si hubiera especulación y alguien está asumiendo posiciones con el tipo de cambio para ganarse unos pesos, fácilmente que lo va a perder, porque Valdés no juega con eso y la tasa se cotiza hoy a 57.64 la compra y 57.89 la venta. Ese es 57, irá para 58 pronto, pero más o menos siempre controlado. Y esa es una de las grandes ventajas, fortalezas y de las cosas que hay que aplaudir de nuestra economía. Creciendo, vamos a terminar casi con 11%, este es 2021 terminamos, vamos a crecer a 5.5 ahora en el 2022 y el tema es la inflación porque el tipo de cambio está controlado. Muy bien, hemos llegado al final, estimados amigos, gracias por su amable atención.
Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos de nuevo por acá, por Cinevisión, Canal 19, el lunes. A partir del lunes, pasen buen fin de semana, que la pasen bien y cuídense y no se aloquen que el COVID Omicron anda por ahí dando bandazo. Así que se me cuidan.